Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, hola Alberto, muy bien por aquí por los Madriles. ¿Y tú por Málaga? Sí, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal el día de hoy? ¿Está lloviendo? ¿Hace sol? Cuéntame. Hoy hace un día de estos otoñales buenos, bonitos de Madrid, la verdad. Hace un solazo, 20 grados hacia ahora y Me llegaremos a alegro, 26, 27 de esos días bonitos de Madrid del otoño. me alegro. Javier Navarro, que eres el dueño de Extra Room. Ahora, cuando empezamos la entrevista, nos vas a contar un poquito cómo empezaste y dónde estás hoy y qué planes tienes para el futuro, ¿vale? Yo, bueno, me presento para la gente que no me conozca. Mi nombre es Alberto Serrano y soy el vicepresidente de la Asociación Española de Self-Storage. Y junto con mi mujer Leticia, pues montamos hace unos 7 años Trasteros Plus, ¿vale? Málaga y la Costa del Sol. Así que Javier, pues empezamos, si te parece. Venga, Te quería preguntar, cuéntanos un poquito sobre tu empresa. ¿Cuándo empezó y cómo surgió la idea? ¿En qué año empezaste y cómo surgiste la idea? pues la idea realmente, bueno, yo hice un plan de negocio en el máster en el MBA que hice en Instituto de Empresa y éramos cuatro, tres latinoamericanos y yo, y al final de los proyectos que había encima de la mesa, pues desarrollamos el del self-storage. En Qué Madrid, bueno. en aquella época, había poco más que Guardamás, y que está en la 2, y un centro que luego se quedó Blue Space en Leganés, que se ¿Qué año era es ese? ¿Eh? ¿Qué año es ese? Eso es en 2003-2004, ahí, más bien 2004. Luego ¿Ha llovido? termino el MBA y retomo lo que es el Festorage en 2007, que es cuando abrimos nuestro primer centro de Pacífico. Ah, muy bien. Entonces, entre el plan de negocio y que familia mía pues ha vivido mucho en Estados Unidos y allí se conocía mucho el sector, pues nos animamos a montarlo mi mujer y yo también, como tú. Interesante, interesante. Y porque tu familia que ha vivido en Estados Unidos, de hecho me consta que tienes todavía familia viviendo en Estados Unidos, o sea, en 2004, 2003 surgió la idea, pero ¿cuándo conociste el sector de self-storage? ¿Anterior a ese año o por ahí más o menos? No, no, por ahí más o menos, porque es que yo ahí en esos años no estaba yendo a Estados Unidos y en Madrid había muy poco. Entonces, yo ahí Claro. simplemente para el plan de negocio visité los centros de Madrid y había muy poco y nada más. Y el típico plan que lo dejas encima de la mesa. Pero luego, pues por circunstancias de la vida lo retomamos y ahí ya sí que hicimos un buen estudio de mercado, tanto español, europeo, como hicimos un viaje a Estados Unidos también. Qué bueno. Y estos dos, tres, cuatro compañeros que me dices hispanoamericanos que coincidiste con ellos en tu máster, cuéntanos un poquito sobre ellos. ¿Sigues teniendo contacto con ellos o se han vuelto ya a sus países o siguen por aquí? Pues mira, dos son venezolanos, uno es chileno y éramos nosotros cuatro, dos venezolanos, un chileno, y tengo contacto con el chileno que está en Santiago de Chile, que es financiero, y con uno de los dos venezolanos que tiene familia en Canarias y cuando viene a Madrid quedamos. Muy bien. Bueno, de hecho, este venezolano está la mayoría del tiempo en Canarias porque se tuvo que venir de Venezuela, que su padre tenía negocios allí, pero fue de los que se tuvo que venir. Qué pena Venezuela. Oye, damos un saludo a todos los amigos venezolanos, que Sí. están pasándolo mal. A ver No, está bien. si se arregla la situación. Y mientras no se arregle, pues que vengan muchos a España, que aquí son súper bienvenidos. O sea que encantadísimos, ¿eh? Son gente estupenda. Mi hijo tiene su íntimo amigo es venezolano y la verdad que son fantásticos y tienen mucho mérito porque no se quejan y tiran para adelante más. Totalmente, totalmente, totalmente. Sí, me parece, no sé dónde, bueno, que sí, obviamente Colombia, que es frontera, pues hay mucho venezolano, pero en España es de los países que más venezolanos están viniendo y en particular Tenerife y la ciudad de Madrid. O sea, yo creo que allí la ciudad donde tú estás puede ser de las que tengan más inmigración venezolana ahora mismo. Sí, es verdad. En Tenerife está lleno, porque mi mujer es de Tenerife y está lleno de venezolanos. Sí, 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 sí. De hecho, no sé si los canarios le llaman a Venezuela como la octava isla o algo así. O sea Sí, algo así. Vale, muy bien. Oye, pues cuéntame un poquito, ¿cómo es la relación tuya y con tu mujer como socia? O sea, ¿recomendarías montar una empresa con tu pareja o mejor solo para evitar llevarte los problemas a casa? Si tenéis Pues algún mira, tipo de yo norma.
no tenemos norma ninguna y luego a ver, mi mujer es cofundadora y está siempre en las decisiones importantes, pero es que luego ella trabaja y tiene otras empresas, entonces y trabajamos codo con codo porque compartimos oficina y yo no tengo ningún problema. Para mí ha sido, la verdad que como es mi mejor amiga y sobre todo ha sido esa, un socio y una amiga que te dice las cosas cuando te las tienen que decir y nadie te las dice y apoya cuando tiene que apoyar y está ahí siempre, pues como ella viene también de familia empresaria y todo su entorno familiar son empresarios, pues sabe cuándo hay que dejar de hablar de trabajo y sabe cuándo no. Entonces yo, la verdad que mi experiencia no puede ser más positiva y lo volvería a hacer sin duda alguna. Vamos, es el pilar más importante de Extra Room para mí es ella, porque ya te digo, cuando hay que tirar para adelante, pues siempre tiene que ser un poco decisión de dos. Y ser dos es más divertido porque te alegras doblemente, te pones triste doblemente, pero al final lo importante, joder, es poder, cuando haces algo divertido y que te gusta, pues poder decir, venga, va, entre los dos, ¿sabes? Y entre todos. Al final, no solo con mi mujer, ya sabes que el self-storage es un sector poco intensivo en personal y al final tus trabajadores son un poco también parte de tu familia y eso es pues oye, tiene muchas cosas buenas para ellos y para nosotros. La verdad que somos un equipo y súper orgullosos. Al final es como tener otro hijo más. Sí, porque de eso entiendes mucho, ¿no? Me parece que tienes más de uno, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes, Javier? Pues tengo 3 Tienes tres. Ajá. y ya están un poco, bueno, el mayor tiene 10, pero tengo 3 y no sé muy bien cómo lo hemos hecho. Al final todo se puede, la verdad, que si tienes ganas no pasa nada. Yo creo que tú me empatas, ¿no? Y tú Sí, vas lanzado, porque yo ya me he parado, no sé tú, ¿eh? yo tengo tres también, Oye, pero tú tienes 10 años el mayor y ¿cuáles son las otras dos edades? ¿Qué edad 7 tienen y los otros? 5. Tengo 7 y dos 5. chicas, 7 y 5, sí. Bueno, muy Todos bien, del muy bien, Real muy bien. Madrid, que lo sepas, de Serrano, Ah, todos sí. del Real Está bien, está bien. Hay que regar el árbol desde chiquitito. Correcto, correcto. Madrid. Muy bien. Vale, bueno, pues cuéntame un poquito de Extra Room. Entonces, empezaste con la idea y el proyecto en 2004 ¿en qué año abriste el primero? ¿Y cuántos tienes ahora y dónde estamos hoy? Pues mira, te cuento, abrimos de 2007 Pacífico, en pleno boom de precrisis. Pacífico es Madrid Centro, ¿verdad? Sí, dentro de M30, Pacífico está desde Atocha yendo hacia la M30, hacia Puente de Vallecas. Muy bien. Y este centro lo abrimos allí y la verdad que pues luego nos vino toda la crisis y fue un centro que aguantó muy bien la crisis y en 2010 conseguimos abrir el primer centro de los dos que tenemos en Móstoles Vale. y luego Móstoles es una ciudad pegada a Madrid, básicamente, para la gente que es de fuera de España que no lo conoce. ¿A cuánto tiempo se tarda desde Móstoles hasta Madrid en coche? ¿5 minutos? ¿10? ¿20? está en el kilómetro 16 de la A5, con lo cual en 10 minutos te plantas, porque entras directo por M30, te plantas en la zona de Gran Vía, digamos, o sea, en 10 minutos, 10, 15 minutos si tienes atasco, pues un poco más, pero va directo desde la A5 a la M30. En la M30 entras directamente a la zona ya te digo, de Gran Vía. Sí. Entonces es un municipio, pues probablemente es el más grande parte de lo que es Madrid, o sea, de los municipios de Madrid, que hay varios de más de 200.000 habitantes, Sí, Móstoles sí, tendrá sí. casi 250.000 habitantes. Claro, es que una de las cosas que nos sorprende a la gente que somos de la periferia de Madrid es, y bueno, en Barcelona también pasa algo parecido, ¿no? Es las ciudades que rodean a Madrid. O sea, aquí en Andalucía, a lo mejor la ciudad de Cádiz la consideramos una ciudad medianamente grande, 150.000, 200.000 habitantes, no llega, ¿no? Pero claro, o sea, hay ciudades en Madrid que tienen más población que Cádiz, por ejemplo, o prácticamente la misma población que Córdoba o Granada, o ciudades grandes aquí en Andalucía, ¿no? O sea, que son ciudades Sí, muy pobladas. antes eran ciudades dormitorios. Sí, Antes eran te ciudades escucho. dormitorio, pero Madrid está muy bien comunicado
Ajá. Y Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Parla, Alcorcón, todo esto son pequeñas ciudades en sí, lo que dices tú. De hecho, pues Claro, self-storage hay muchísimo en esos municipios. claro, claro. Oye, pues cuéntame, que te he interrumpido. Javier, el primero fue en Pacífico en 2005. En 2010 abriste Móstoles. Cuéntame cómo seguiste con tu expansión. Pues luego la crisis y que Móstoles nos costó que funciona. Abrimos ya hasta 2016, no pudimos abrir el centro de Puerta de Toledo, que está muy céntrico, es el más céntrico de todos, y lo abrimos en 2016, y luego en 2018 abrimos el segundo edificio de Móstoles y el centro de Madrid Río, en Antonio López, enfrente del centro comercial que hay allí. Sí, sí. Ese fue el último que abristeis, ¿no? Ese fue en 2000, ¿cuánto? 2019. 18, en septiembre de 18. 2018. Ah, muy bien. O sea que hoy en día tienes 4 centros, 3 en Madrid y 2 o uno doble en Móstoles. Eso ¿Y es. cómo te ves? ¿Cómo te ves dentro de 5 o de 10 años? ¿Piensas seguir expandiéndote por Madrid o irte hacia otras provincias más lejanas de fuera? Pues mira, hay dos posibilidades. Si somos nosotros a pulmón, seguiremos expandiéndonos en Madrid. Y Ajá. si conseguimos la ayuda de alguien, pues probablemente de Madrid podamos intentar, depende del músculo que tengamos, podemos intentar o no ir a otra ciudad, pero no iremos nunca de provincia en provincia Vale. porque creemos que el crecimiento es mejor centrarse en una segunda ciudad o quedarse en la primera que ir a 3 provincias. O sea, mejor abrir 5 centros en una provincia que un centro en 5 provincias, te refieres, ¿no? Sí, porque tienes mucha economía de escala, la verdad. Muy Tienes bien. centros cerca y puedes compartir, ir, volver, sea cualquier emergencia. Imagínate que abrimos en Salamanca y estamos aquí en Madrid, pues es que a lo mejor Ya. solo tener una infraestructura para Salamanca no merece la pena, no lo sé. Pero vamos. Ujú. Sí, sí, la verdad que, bueno, hay muchas teorías. El otro día estuve hablando con un señor que tiene como 30 centros en Alemania y me decía algo parecido a lo que tú me estás diciendo, pero luego me dijo que depende de dónde salgan las oportunidades, que a lo mejor te sale un super edificio bueno, bonito y barato en Salamanca y no puedes decir que no. Entonces, bueno. También, es que los alemanes bueno, no voy a decir lo que pensaba, anda. No, los alemanes son muy buenos, por eso son los líderes en Europa. Tienen mucha Javier, empresa mediana y les ayudan un montón. Entonces, vamos, no es que necesiten ayuda, pero el paso de empresa, microempresa a mediana empresa potente, en Alemania lo hacen muy bien. Y aquí nos falta un poquito, yo creo, de eso. Y si tuviéramos empresas más medianas, pues mejor, ¿sabes? Más telaraña, más sí, estructura tenemos. sí, afecta mucho tanto en positivo como en negativo las dificultades o facilidades de la administración pública, ¿verdad? A la hora de crecer, de Yo creo que burocracia, agilidad en las sí. licencias. Es indudable. Y mira, si lo piensas en el propio self-storage, ¿dónde es donde más hay? En el mundo anglosajón, que es el mundo que la seguridad jurídica es mayor, no solo el que funciona en los trasteros, sino Inglaterra y Estados Unidos son los líderes mundiales. Allí es donde más fácil es hacer un negocio siempre que seas competitivo y el cliente te lo compre, pero es donde más hay. Totalmente, totalmente. Pues mira, pues precisamente vamos a hablar un poquito de Europa. Javier, bueno, vemos que hace 5 años había aproximadamente unos 2.000 centros de self-storage, de alquiler de trasteros en Europa. Y hoy hay ya más de 4.000. Es decir, que el tamaño de la tarta se ha duplicado en los últimos 5 años. En- ¿Cómo ves dentro de los próximos 5 años el sector del self-storage en Europa? ¿Crees que será capaz de duplicar el tamaño de la tarta? O quizás ya bajará el ritmo o incluso aumentará más el ritmo. Yo creo que es perfectamente capaz de duplicar el tamaño de la tarta, la verdad. Si nos fijamos un poco, el único comparativo es Estados Unidos. Hoy en día en Estados Unidos se siguen haciendo muchísimos self-storage
y aunque allí se habla mucho de que hay overbuilding, al final, si siguen haciendo es porque se siguen alquilando. Al final, esto es un tema que se acabará convirtiendo en convenience y pues va a haber muchísimos y ¿dónde lo vas a contratar? Probablemente debajo de tu casa si tienes uno y si no, pues el sitio más cerca debajo de tu casa. Ahora mismo esto en Europa muchas veces te tienes que ir a 3-5 kilómetros, pero probablemente a medio plazo tengas 1 a 1 kilómetro como mucho de tu casa, seguro que vas a tener un self-storage. Entonces, mientras pues haya edificios y encima ahora imagínate la reconversión que va a haber con los locales, con los negocios digitales y con el sector de oficinas, que muchos edificios de oficinas yo estoy convencido que se acabarán convirtiendo en self-storage, pues estoy seguro que por lo menos vamos a doblar en los siguientes 5 años. Interesante, interesante. Sí, sí. Vemos que en Europa va un poco por barrios, ¿no? Es decir, igual que en España, igual que en España. En UK hay pues cerca de 1000 y pico, 2000 centros de trasteros y sin embargo hay otros países, yo qué sé, Eslovenia, Lituania, Polonia, ¿no? Que no llegan ni a 50 o 100 centros, ¿no? En España pasa algo parecido. En España estamos viendo que de los 500, 600 centros que hay, el 50% están en Madrid y Barcelona. Y luego hay otras provincias pues que no tienen todavía, que ni conocen esta actividad porque nunca ha llegado a abrir ningún centro. Tú compites Claro. sí, tú compites en lo que posiblemente sea el centro pues, con más competencia de España, junto con Barcelona, Madrid. Eh, pero sí, no sé, ¿crees que hay ya saturación en ciertos barrios? Por ejemplo, en Móstoles, donde tú estás, que sois como 4 o 5 jugadores muy cerquita. ¿Crees que ahí llegará a haber saturación o el mercado lo absorberá, Javier? Yo creo que el mercado lo absorberá, lo único que igual tarda un poco, o sea, la velocidad del llenado, pues no, a lo mejor es un poco más pequeña de lo que uno piensa cuando hace unos números, pero pienso que el mercado lo absorberá. O sea, yo creo que todavía no hay problema. En Móstoles, la mayoría de la gente que lo contrata es de Móstoles, pero hay mucha gente que lo contrata de Madrid, de Boadilla, de Pozuelo, entonces no, Yeah. no creo que haya problema. Y cuanto más se use, pues más se contratará. Porque si tú tienes alquilado un trastero y te estás contento, pues el vecino dice, joder, pues es que tengo la casa hasta arriba, pues yo me voy a alquilar uno también. Entonces, igual que los burger y pues los restaurantes siguen abriendo muchísimos y nunca ves dónde está, parece que hay siempre de sobra, pero siguen abriendo. Y si siguen abriendo y lo miras y hay gente. Entonces, si hay gente, es pues que la gente al final hace sus cosas en su barrio. Entonces, si tú lo tienes cerca de tu casa, pues es que es imbatible, porque es como tenerlo debajo de tu casa. Porque en Móstoles, o sea, es que es un caso paradigmático, ¿no? Bueno, hemos dicho antes que tenía 250.000 habitantes o algo así, o sea, mucha población. Pero digamos que lo que es Móstoles ciudad, núcleo urbano, tú fuiste el primero que abriste un centro de trasteros. ¿Cuántos sois hoy? O sea, ¿cuánta gente ha abierto en los últimos 2 años en esa plaza? Pues yo te Sin diría decir que ningún nombre, sin decir ningún nombre para no hacer publicidad, Javier. pues hay por lo menos 7 o 8 operadores más. O sea, 7 o 8. Y en 2 años han abierto la mayoría, ¿no? En 2 años han abierto 4 grandes. Entonces, sí que es verdad que ahora mismo pues hay mucha oferta, pero ya te digo, seguro que funcionan bien. Qué bien, qué bien. Bueno, pues es curioso. Observaremos desde fuera a ver qué es lo que pasa en Móstoles. Oye, una pregunta, Javier, porque yo sé que tú, bueno, pues por tu forma de ser y tu idiosincrasia, pues tienes conversaciones con fondos internacionales y vemos que hay interés, y de hecho ya han llegado fondos internacionales nuevos a España, o nuevos que no se dedicaban antes al sector de los trasteros, o que ya estaban dedicados pero en otros países, tipo Inglaterra o Francia, y se están expandiendo ahora en España. Han entrado por Barcelona o están entrando por Madrid. Estamos hablando de plazas principales, como hemos dicho. ¿Crees que esta tendencia seguirá? ¿O crees que ahora con la pandemia del coronavirus se paralizarán las operaciones de estos grandes fondos en España? Pues mira, yo creo, pues fíjate, las dos cosas. O sea, creo que la tendencia seguirá, porque al final los fondos buscan sectores donde invertir y el self-storage es un sector muy robusto, porque
En las crisis se ha visto que aguanta bien y en las no crisis, pues cuanto mejor le vaya a todo el mundo, mejor. Pero también es verdad que con el coronavirus y la gestión que se está haciendo del coronavirus, pues yo conocí a varios fondos que querían entrar o por lo menos nos han contactado, nos ha dicho alguna inmobiliaria también, y que han parado un poco la toma de decisión porque al final ya sabes que el dinero es pues es lo más miedoso que hay y necesita tranquilidad. Entonces, fondos y dinero, estaría dispuesto a entrar en self-storage, pero es verdad que ahora mismo pues están un poco parados por el tema de toda esta gestión, de las noticias que hay desde fuera, y hay mucha presión sobre España y eso lo ha parado. Pero bueno, yo entiendo que o la vacuna o los meses siempre vamos a ir haciéndolo cada vez mejor todos los países y que el año que viene pues seguro que se meta algún fondo aquí, seguro, 100%. Genial, genial, genial. Sí, sí. Interesante. Em, claro, porque vamos a volver al tema de Estados Unidos, que me ha parecido muy interesante. Bueno, pues tú tienes tu parte de tu familia política, porque está allí viviendo incluso, están allí viviendo y tú has hecho muchos viajes allí. ¿Qué notas de diferente Estados Unidos respecto a Europa o respecto a España en el sector del self-storage? O sea, ¿por qué, mejor dicho, crees que, aunque llevemos 10, 20 años de desventaja, crees que los alcanzaremos o ves difícil alcanzarles en desarrollo de nuestro sector? ¿Y por qué? Vale, pues mira, Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes que de media creo que se mudan 8 veces en su vida, 8 o 10 veces de media. Entonces es la primera economía del mundo y allí digamos que el self-storage es convenience total. Entonces los edificios allí además son mucho más grandes que los que hay en Europa en general, porque son edificios de 10.000 metros, 15.000 metros, vamos, mínimo 5 o 7.000 metros cuadrados. Entonces, cuando hablamos de 50.000 centros de estos, es que estamos hablando de, no sé, te diría 10 veces los centros que se hacen por lo menos en España, se hacen centros de media muy pequeños. O sea, en metros cuadrados yo creo que no les alcanzaremos igual nunca, porque al final Europa son 400 millones de habitantes, lo que es la Unión Europea. Y ellos son 300, su economía es mayor y lo que decíamos un poco antes, tienen más facilidades y edificios más grandes. Entonces, yo creo que alcanzarles no. Lo que sí que es verdad que en el punto de vista de lo que son los centros que se están haciendo aquí nuevos y de digitalización tanto de la parte administrativa como de la parte de accesos y demás, no le tenemos nada que envidiar a los americanos, ¿vale? Los americanos siguen haciendo los centros un poco como nosotros los hacíamos hace 10 años, solo que muy bonitos, pero un trastero y ya, ¿sabes? Ellos no están, no les veo yo por lo menos tan metidos en todo este tema de abrir desde el móvil las cosas, de control de temperatura, cosas de esas. Pero todavía nos siguen dando tunda. Y luego allí abrir, pues ya sabes, el terreno allí es libre, entonces tú puedes abrir donde quieras si crees que te va a funcionar, ¿vale? Prácticamente donde quieras. Aquí ya sabes que en Europa pues tienes un tema de licencias complicado, entonces yo creo que no les pillamos. Sí, la verdad es una pena el tema de la burocracia, la cantidad de inversiones que no se han hecho. Yo te hablo de mi región, ¿no? La región posiblemente con más paro de España, seguro, y a lo mejor también de Europa. Y por culpa de la burocracia y de los permisos, pues ha habido inversiones que se han paralizado y se han ido a otras regiones. Y con la mejor gente del mundo y muy trabajadores, o sea que Es una fíjate pena. lo que es una putada, vamos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a hablar un poquito aunque no nos guste, vamos a hablar un poquito de esta pandemia, de esta crisis. O sea, parece que viene ahora una segunda ola. De hecho, hay ciudades, pues por ejemplo, como la que tú estás, en las que están volviendo a haber confinamientos selectivos por barrios que le llaman, por barrios y distritos, por segunda vez en este año. A ver, sin hablar de cifras en concreto, pero así de manera general,
¿Cómo se está afectando esta crisis en vuestro negocio? Respecto al año pasado, ¿vais por encima? ¿Estáis igualando? ¿Estáis bajando? Cuéntame un poquito. Pues mira, cuanto mejor le vaya a todo el mundo, mejor. Entonces, nosotros sí lo hemos notado un poquito, pero es verdad que no lo hemos notado mucho como pensábamos a lo mejor que lo íbamos a notar, porque al final sí que es verdad que se paran un poco las nuevas contrataciones, pero también se para un poco los moving out, ¿sabes? La gente ni lo contrata, ni eso nos pasó más en la primera pandemia, ni lo contrataba ni lo dejaba. Y ahora en esta segunda fase, acaban prácticamente de confinar estos barrios y sí que se nos han parado mudanzas y visitas que teníamos porque la gente no lo tiene claro, no tal. Y luego respecto a también movimientos de precios, pues prácticamente no hemos tocado nada ni a los clientes ni a los precios tarifa. Entonces, bueno, pues algo lo hemos notado, no te sé decir si un 5% por ahí, pero bueno, como nos pasó la otra crisis, pues aguanta bien. Y la suerte que hemos tenido es que aunque tenemos 2 centros en llenado, teníamos centros ya de mucho tiempo y no es lo mismo que te pille empezando a llenar un centro que te pille ya con el centro prácticamente lleno. Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, digamos los centros están ya consolidados, que tienen, no sé, un 80% de ocupación, pues esos posiblemente duermas tranquilo por las noches, aunque venga una segunda ola. El problema de los centros que están en fase de crecimiento, que están a un 15, 20, 25% de ocupación, porque los has abierto los últimos 12 meses, quizás eso sí que sufran, ¿no, Javier? Esos se van a sufrir. Esos o tienen el aguante de centros que ya tienes, o si es uno nuevo, puedes sufrir muchísimo, porque todos los self-storage al principio son duros y si se te hace, te llenas de costes fijos, estás pagando todo, la obra, la inversión, todo, y o tienes músculo o puede que cierre alguno. Oye, y en esta crisis, bueno, en general en el sector del self-storage, ¿cómo se está comportando diferente, bajo tu opinión, de otros sectores inmobiliarios? Por ejemplo, las oficinas. Antes me has dicho que seguramente haya oficinas que se queden disponibles. ¿Tan mal van las oficinas en esta crisis, según tu opinión, en comparación con la nuestra, con nuestro sector, o igual no tanto? Sí, sí, o sea, para mí el tema es que las oficinas tienes que guardar la distancia de seguridad y hay mucha gente que estuvo en el confinamiento teletrabajando que se ha dado cuenta que no le hacía falta realmente tener una oficina física. Hoy en día con internet y con todo, pues nos ha pillado la pandemia así, nos pilla hace 15 años y probablemente las oficinas no sufrirían tanto, pero yo, vamos, todo el que conozco yo que está en oficina o ha renegociado a la baja el alquiler o se ha ido o el que iba, igual que los coworking también, o sea, todo lo que sea que trabajas a menos de 2 metros y que en las oficinas quien no está a menos de 2 metros o 5 metros, pues está sufriendo y entonces es uno de los sectores, pues no te digo como el turismo y los hoteles, pero que le están atizando, pero bien. Entonces el self-storage, como al final los clientes no están allí, sino que tenemos sus cosas, pues no hay ningún problema, porque el cliente puede entrar y salir y no tiene... Es que es casi difícil que coincidan dos. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, por este tema. Entonces, las oficinas, ¿qué pasa? Que la pandemia sigue y pensábamos que iba a ser poco tiempo y entonces las rebajas y los edificios, porque al final son edificios de costes altos, van a sufrir un montón. Sí, y sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Claro, y está, mira, por ejemplo, la herramienta que estamos utilizando tú y yo ahora mismo para hacer esta entrevista, pues eh, se ha desarrollado con creces ahora mismo durante la pandemia y ha sustituido pues las reuniones físicas, ¿no? En muchos casos. Sí, Interesante. seguramente yo me hubiera ido a Málaga o tú te hubieras venido aquí con una cámara y hacemos la entrevista y nos tomamos un café. Y ahora, la verdad que el Ojo, resultado, no me hubiese importado, no me hubiese importado. un café y un pitufo y al final el resultado de la grabación pues va a ser el mismo. Lo único que no nos vemos, que obviamente pues a mí me joroba mucho, claro. Porque prefiero sinceramente ir un día a verte y estar contigo que hacerlo en Zoom, pero la verdad que la calidad del vídeo en Zoom es igual, exactamente igual que si vas que no vienes. Entonces, eso es otra revolución. La verdad que hay De que estar acuerdo. preparado.
Estoy de acuerdo. De hecho, bueno, no hay nada más que ver el precio de cotización de las acciones de este tipo de plataformas desde inicio de 2020 hasta hoy, finales de 2020, como se han triplicado o cuatriplicado, porque todos nos hemos dado cuenta, ¿no? Que esto funciona y sustituye a las reuniones físicas, es verdad. Está claro. Vale, bueno, me has hablado un poquito del sector de las oficinas, claro, tienes toda la razón. O sea, estar 8 horas metido en una oficina con una mascarilla puesta, si en tu casa puedes producir lo mismo sin mascarilla y ahorrándote el coste de la oficina bueno, pues a lo mejor sí, estás lejos de tus compañeros, pero por este tipo de plataformas, pues eh, estás un poquito más cerca, pues a lo mejor te das cuenta de que no tienes por qué tener una oficina física. Pero, y en el negocio turístico y de los hoteles, cuéntame un poquito, ¿cuáles son tus impresiones? O sea, por qué crees que va tan mal el tema turístico y si crees que se va a recuperar en este año o faltará tiempo? Bueno, yo creo que es un tema la clave está en los test, ¿sabes? Si tuviéramos esos test rápidos que nos pudiéramos hacer todos los días en el aeropuerto y en nuestra casa, que los hay, por algo no llegan, pero a verlos dicen que los que están, el turismo yo creo que se solucionaría en mayor parte. O sea, la gente tendría miedo a ir a algún país que no lo tiene claro, pero en todo el tema, sobre todo el mundo occidental, con los test se soluciona el problema. Yo creo que la industria está empujando para ahí, porque ahora mismo en Barajas no se hacen test, ni te exigen un test para entrar, ni en Barajas en ningún aeropuerto de España, vamos. Y, y yo creo que si se centran allí, yo creo, vamos, yo si fuera de la industria del turismo, vamos, pagaríamos los test para que la gente pudiera venir, ir al hotel. Tú imagínate si sabes por la mañana si estás contagiado o no, pues se acaba el coronavirus y todos nos podemos hacer los test todos los días. Pues sería una maravilla, sí, sí. Pues sí, una pena. No sé si es problema burocrático de nuevo o es problema de dinero, que a lo mejor es problema de dinero, no lo sé, pero no sé cuál es el problema, la verdad, porque no se hace. Pues no lo sé, la verdad. Y parte gestión, parte muchos intereses que habrá allí que tampoco sabemos ni a quién benefician ni nada, pero los tests, por ejemplo, en la Complutense creo que se están haciendo los tests de saliva, hacen un test Ajá. a cada, escupen 10 de 10 en 10 y son 15.000 habitantes, sí, 15.000 alumnos. El test cuesta 4 euros, entonces, como lo hacen entre 10, hacen un test por cada 10 salivas, les cuesta 0,4 euros por persona. Todas las semanas hacen test en la Complutense o están empezando a hacerlo. Pues oye, a mí lo leí el otro día y me parece una solución fantástica porque la fiabilidad es o de más del 90 o de casi el 90%. Los Ah, PCRs son del 90 y algo y eso que no entiendo, es lo que he leído y claro. no lo sé. Pues Mira, mira, los asiáticos ya no tienen prácticamente coronavirus en muchos países por los test. por los test. Pues mira, la verdad que a ese precio, 0,40 céntimos de euro por cada test, estoy convencido que todas las empresas estarían dispuestos a pagárselo a todos sus empleados todas las mañanas. Todas las mañanas. Y, y todos los hoteles, pues a sus inquilinos en la llegada. O todos los restaurantes, o bueno, muchos restaurantes estarían dispuestos a todos sus comensales pagárselo, porque al final, bueno, pues una habitación de hotel vacía es una habitación que facturas cero. O sea, con que tengas un margen de más de 40 céntimos, un margen de contribución por habitación, lo que se llama en economía de más de 40 céntimos, ya te hubiese merecido la pena. O sea Claro que pero sí. bueno, Y la pena que da ver un hotel vacío es increíble, la verdad. Igual que los restaurantes. eh, pues sí, la verdad que sí. Sobre todo si, bueno, el otro día escuché que para que la gente que se está aventurando a irse de vacaciones ahora con esta pandemia, pues está muy cómoda, porque claro, tiene el punto negativo de la economía, pero tiene el punto positivo de que estás No hay solo nadie. en el hotel, la piscina para ti, el servicio es genial y bueno, tienes todo. Sí, no Ok, hay más. totalmente. Vamos a cambiar de bloque. Javier, este ya es el último bloque de la entrevista. La Asociación Española de Self-Storage, la AES. Eres miembro de la Junta Directiva y ya, bueno, pues llevas ya por lo menos 5 años o más años siendo miembro de la Junta Directiva. Te quería preguntar, o sea, ¿qué cosas buenas tiene para un empresario del sector de self-storage pertenecer
a la asociación líder de tu sector? O sea, ¿por qué crees que todos los centros de self-storage deberían asociarse a la AES? ¿O por qué no? Bueno, pues básicamente por dos cosas. Bueno, por tres cosas diría yo. Primero, si tú estás en un sector donde has invertido dinero, has hecho una inversión y te dedicas a ello o te dedicas en parte a ello, cuanto más sepas de tu sector, mejor, ¿no? Más que todos deberíamos querer saber mucho de lo que pasa en tu sector, de lo que hace uno, de lo que hace otro, etcétera. Eso es lo primero. Si tú te estás en tu cascarón, pues no te enteras de la mitad de las cosas. Luego, por otra parte, pues por un tema al final esto es un sector un poco industrial y cuantos más seamos en la asociación, pues más fuerza tendremos un poco de cara a problemas que a veces nos han puesto en las administraciones y etcétera. Pues no es lo mismo tener en un sitio quieres hacer un self-storage y que el técnico no tenga ni idea de lo que es, a que haya una industria detrás y una asociación potente pues que se vea que hay muchísimos por toda España y que no pasa absolutamente nada. Entonces, ese tema de, digamos, llamémosle lobby, pues lo veo fundamental de que cuantos más seamos, mejor. Y en tercer punto, pues yo ya no solo en la Junta, yo he aprendido muchísimo de los miembros de la Junta y de los miembros de la no Junta que son asociados. Cada vez estamos un poco más todos en contacto con todos porque la asociación está trabajando muchísimo y aprendemos todos de todos y las conferencias que da la asociación son de primer nivel y se hacen conferencias anuales y territoriales y ahora se están haciendo webinars muy en continuo y todo eso nos aporta a todos. O sea, no estar y estar, para mí es como estar con los ojos cerrados y abiertos. O sea, cuando hablamos de alguien de algo del sector, siempre nos viene por la asociación. En la asociación al final, y lo bueno de la asociación al final es que somos todos uno, ¿vale? O sea, da igual que tú tengas 50.000 trasteros que tengas 100, que tú eres igual, ¿sabes? Entonces eso también es bueno para todos porque al final esto redundará en los clientes, ¿sabes? Y cada vez lo hacemos mejor y tenemos una filosofía clara encima de la asociación nuestra que cuelga de la europea, pues por esos tres motivos yo lo veo fantástico y fundamental pertenecer a la si estás invertido en este sector. Claro, porque una cosa es pertenecer a la Asociación Española de Self-Storage, a la AES, y otra cosa es lo que tú haces, que eres miembro de la Junta Directiva. O sea, un miembro de la Junta Directiva no cobra nada y le dedica muchas horas. ¿Qué te aporta a ti ser miembro de la Junta Directiva? O sea, ¿por qué te compensa no cobrar nada y sí dedicarle tantas horas? ¿Qué beneficio tiene para ti? Pues mira, para mí el beneficio que tiene es que me enriquezco mucho de todo lo que lo aportan los demás miembros de la Junta y al final estamos todos de igual a igual y tenemos mucha confianza entre nosotros. Entonces, esas relaciones de sinceridad que podemos tener tanto en la Junta como fuera de la Junta, somos empresarios, competimos en un sector, pero en el fondo casi no somos todos, no te diría que con todos eres amigo, pero prácticamente amigo, y poder hablar con normalidad, levantar el teléfono, llamarte a cualquier hora, mandarte WhatsApp a cualquier hora a cualquiera de los miembros, pues nos encanta. Y luego, por otra parte, estar en un sector que es bastante, aunque lleva ya años, pues está en tendencia positiva y que queda muchísimo recorrido, teniendo referentes de Estados Unidos y de Europa, que hay tanto por hacer, pues también no es lo mismo estar en un sector ya maduro, que esté todo hecho, que en uno que siempre tenemos retos en la asociación de hacia dónde vamos, hacia dónde va el sector, dónde tenemos que estar, qué tenemos que aportar. Y luego, aparte, pues oye, tenemos nuestra junta cada 2 meses, que es al final los empresarios estás un poco solo, ya lo sabes. Entonces, estar con gente de tu ramo y hablar de lo tuyo, que te encanta, pues en confianza, yo creo que es inimitable, vamos, a mí me encanta. La soledad del líder, ¿no? La soledad del líder, ¿no? ¿Qué dicen, ¿no? Sí, no, a ver, pasa en todos los sectores, ¿no? Yo creo que, pues me imagino que se ponen en los hoteles y la reunión que tienen los hoteleros, pues al final todos tienen los mismos problemas, todos quieren seguir creciendo, todos quieren seguir abriendo, aunque compiten entre ellos, se respetan y si tienen esa relación de sinceridad,
pues yo creo que es fantástico, ¿sabes? O sea, nosotros somos a pequeña escala, pero mira cómo está la industria americana. Tú y yo que hemos estado en algunas conferencias allí, ahí vemos un poco lo que puede ser y entonces venimos aquí, nos motivamos mucho y queremos que esto sea igual o mejor. Entonces, al final es un trabajo que haces sin remuneración ninguna, pero que te enriquece un montón, ¿sabes? Entonces, yo creo, porque los miembros de la Junta ya llevamos todos bastante tiempo, aunque se van renovando cargos y entra gente nueva que siempre está fenomenal, pero los que estamos ahí ya de tiempo, que tú llevas tiempo también, reconoce que la asociación en este sentido, la Junta, te aporta muchísimo. Estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Javier, pues damos por finalizada tu entrevista. Ha sido muy interesante. La verdad que Oye, hemos aprendido un poquito más del sector en Madrid, de Extra Room, y te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias. muchísimas gracias, Alberto. Pedazo de entrevistador. Gracias. Luego, chao.